Pasos hacia la cumbre del éxito de Zig Ziglar. Este libro es una guía motivacional para alcanzar el éxito personal y profesional, basada en principios psicológicos y experiencias reales. A continuación, te presento un resumen de cada uno de los 15 capítulos del libro. Capítulo 1. La imagen propia. En este capítulo, Zig Ziglar explica la importancia de tener una imagen propia positiva y cómo ésta influye en nuestro rendimiento y en nuestras relaciones. Nos ofrece consejos para mejorar nuestra autoestima, como afirmaciones positivas, visualización, autoaceptación y autorrespeto. Capítulo 2. Tu relación con los demás. En este capítulo, Zig Ziglar nos enseña cómo mejorar nuestra comunicación y nuestra influencia con los demás mediante el uso de la empatía, el humor, la escucha activa y el elogio sincero. Nos advierte de los obstáculos que pueden impedirnos conectar con los demás, como la crítica, la queja, el egoísmo y la negatividad. Capítulo 3. Tus metas. En este capítulo, Zig Ziglar nos muestra cómo establecer metas claras y específicas que nos ayuden a alcanzar nuestros sueños. Nos explica los beneficios de tener metas, como la motivación, el enfoque, el compromiso y la satisfacción. Nos propone un método para fijar metas SMART, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, y para hacer un plan de acción para conseguirlas. Capítulo 4. Tu actitud. En este capítulo, Zig Ziglar nos habla del poder de la actitud para determinar nuestro éxito o nuestro fracaso. Nos dice que la actitud es una elección que depende de nosotros y que podemos cambiarla si queremos. Nos da pautas para desarrollar una actitud positiva, como ser agradecidos, optimistas, entusiastas y perseverantes. Capítulo 5. Tu trabajo. En este capítulo, Zig Ziglar nos invita a ver nuestro trabajo como una oportunidad para crecer, aprender y servir a los demás. Nos anima a disfrutar de nuestro trabajo y a hacerlo con excelencia y pasión. Nos sugiere formas de mejorar nuestro desempeño laboral, como capacitarnos constantemente, buscar feedback constructivo, innovar y colaborar. Capítulo 6. Tu deseo. En este capítulo, Zig Ziglar nos revela el secreto del éxito, el deseo ardiente de lograr lo que queremos. Nos dice que el deseo es la fuerza que nos impulsa a actuar y a superar los obstáculos. Nos recomienda alimentar nuestro deseo con una visión clara de lo que queremos, con una razón poderosa para conseguirlo y con una fe inquebrantable en nosotros mismos. Capítulo 7. Tu salud física. En este capítulo, Zig Ziglar nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud física para tener una vida plena y feliz. Nos expone los beneficios de tener hábitos saludables, como hacer ejercicio regularmente, comer bien, dormir suficiente y evitar el estrés. Nos advierte de los riesgos de descuidar nuestra salud física, como las enfermedades, el cansancio y el bajo rendimiento. Capítulo 8. Tu carácter. En este capítulo, Zig Ziglar nos habla del valor del carácter para ser personas íntegras y respetables. Nos define el carácter como el conjunto de cualidades morales que nos distinguen como individuos. Nos propone cultivar virtudes como la honestidad, la responsabilidad, la humildad y la generosidad. Capítulo 9. Tu familia. En este capítulo, Zig Ziglar nos comparte su experiencia personal como esposo y padre de familia. Nos dice que la familia es el núcleo más importante de nuestra vida y que debemos dedicarle tiempo y atención. Nos ofrece consejos para fortalecer los vínculos familiares, como expresar amor, respeto y apoyo mutuo, comunicarse efectivamente, resolver conflictos, divertirse juntos y educar con valores. Capítulo 10. Tu fe espiritual. En este capítulo, Zig Ziglar nos confiesa su fe cristiana y cómo ésta le ha ayudado a enfrentar las dificultades de la vida. Nos dice que la fe espiritual nos da un propósito, una esperanza y una guía para vivir. Nos invita a explorar nuestra propia fe y a respetar la de los demás. Capítulo 11. Tu liderazgo. En este capítulo, Zig Ziglar nos enseña cómo ser líderes efectivos y admirados. Nos dice que el liderazgo es la capacidad de influir positivamente en los demás para lograr un objetivo común. Nos presenta las características de un buen líder, como la visión, la integridad, la confianza, la comunicación, la inspiración y el servicio. Capítulo 12. Tu éxito. En este capítulo, Zig Ziglar nos felicita por haber llegado a la cumbre del éxito. Nos dice que el éxito es el resultado de haber aplicado los principios y las estrategias que nos ha enseñado en los capítulos anteriores. Nos define el éxito como la realización de nuestro potencial y el cumplimiento de nuestra misión en la vida.
Capítulo 13. Tu legado. En este capítulo, Zig Ziglar nos invita a reflexionar sobre el legado que queremos dejar en el mundo. Nos dice que el legado es el impacto que tenemos en las personas que nos rodean y en las generaciones futuras. Nos sugiere formas de dejar un legado positivo, como compartir nuestra sabiduría, nuestros valores y nuestros recursos, ayudar a los necesitados, y contribuir al bien común. Capítulo 14. Tu mentor. En este capítulo, Zig Ziglar nos recomienda buscar un mentor que nos guíe y nos apoye en nuestro camino hacia el éxito. Nos dice que un mentor es una persona con más experiencia y conocimiento que nosotros, que nos puede aconsejar, enseñar y motivar. Nos da pautas para elegir un buen mentor, como buscar a alguien que tenga los resultados que queremos, que tenga una actitud positiva, que sea honesto y que tenga tiempo para nosotros. Capítulo 15. Tu aprendizaje continuo. En este capítulo, Zig Ziglar nos anima a seguir aprendiendo y creciendo como personas y como profesionales. Nos dice que el aprendizaje continuo es la clave para mantenernos actualizados, competitivos y satisfechos. Nos propone fuentes de aprendizaje continuo, como leer libros, asistir a cursos, seminarios y conferencias, escuchar audiolibros y podcasts, ver vídeos educativos y aprender de otras personas. Este ha sido un resumen del libro Pasos hacia la cumbre del éxito de Zig Ziglar. Espero que te haya gustado y te haya servido para aprender más sobre este tema tan importante para tu bienestar y tu crecimiento personal. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y darle un like. Gracias por tu atención y hasta la próxima.